Aclaración. Este vídeo es una recopilación de la parte 1 y la parte 2 del iceberg de películas canceladas de DC Comics. Es la misma chingadera pero con los dos vídeos juntos. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un iceberg sobre las películas canceladas de DC Comics. Primero empezaremos con las más conocidas y poco a poco iremos bajando. Nivel 1. Bad Girl, 2022. Este es uno de los casos más recientes y por ende, uno de los más conocidos. Debido al lanzamiento de la plataforma HBO Max, se ordenaron algunas películas exclusivas, y el personaje de Bad Girl tendría una. Leslie Grace y Brendan Fraser interpretarían a la protagonista y al villano respectivamente, y de hecho la película logró filmarse al 100%, solo faltaba editarla. Lamentablemente en el año 2022, Warner Bros. Fue comprada por Discovery, y los nuevos jefes ordenaron cancelar la película porque aparentemente era malísima. Michael Keaton también aparecería como Batman y además hay varios fotos y vídeos del set de rodaje, pero hasta donde se tiene entendido, la película no saldrá a la luz. The Batman, Ben Affleck. Antes de que en 2022 saliera la peli de Robert Pattinson, Warner Bros. Ya planeaba hacerle una pero al Batman de Ben Affleck. La producción empezó luego del estreno de Batman v Superman y tendría a Ben Affleck como el director de la cinta. La peli trataría sobre Batman peleando con Deathstroke y también aparecerían otros villanos famosos del personaje. Sin embargo, en el año 2017 Matt Reeves fue contratado como nuevo director y como la película tenía varias referencias al universo compartido de DC, pues a él no le gustó y decidió hacer algo completamente nuevo y que ocurriera en su propio universo. Wonder Woman 3. Ok, aquí tengo que aclarar que por el momento aún no se sabe si la peli fue cancelada, pero les voy a explicar. Poco después del estreno de Wonder Woman 2, se anunció una tercera parte con Gal Gadot volviendo como protagonista y Patty Jenkins volviendo como directora. Sin embargo, en diciembre de 2022, llegaron los nuevos ejecutivos de DC, y aparentemente le ordenaron a Patty modificar el guión y ella se negó. Y luego de esta noticia, curiosamente la directora publicó un mensaje deseándole buena suerte al personaje y Gal Gadot también publicó un mensaje parecido. No hay más información al respecto, pero ahora mismo parece que la peli fue cancelada. Man of Steel 2. Poco después del estreno de Man of Steel, Snyder dijo que le gustaría hacer una secuela, y como ya sabemos, al final la película que tuvimos fue Batman v Superman. Pero a pesar de esto, igual se siguieron haciendo planes para una segunda película de Superman. Una de las ideas que mencionó Snyder es que en la secuela veríamos al villano Brainiac y a los ayudantes de Zod como antagonistas de la cinta. Lamentablemente debido a las estupideces de Warner Bros., nunca se pudo hacer la secuela y en 2022 se anunció que el personaje ahora tendría un reinicio. Black Adam vs Superman. En el año 2022 se estrenó la película de Black Adam y Wayne Johnson mencionó varias veces que le gustaría enfrentar al personaje de Superman en algún futuro. Y efectivamente, al final de Black Adam tuvimos una escena en donde aparecía el Superman de Henry Cavill, dando a entender que ellos dos iban a pelear en una posible secuela. Pero como ya mencioné, ahora el personaje de Superman tendrá un reinicio, y además la película de Black Adam no logró cumplir las expectativas en taquilla que tenía Warner Bros. Por lo tanto, esta idea quedó completamente cancelada. Green Lantern 2. En el año 2011 se estrenó la película de Linterna Verde y los de Warner Bros. Creían que sería un mega éxito, por lo tanto, pusieron una escena post créditos en donde Sinestro se colocaba el anillo amarillo y nos daban a entender que habría una segunda parte. Al final, como ya todos saben, la peli fue un fracaso en taquilla y en críticas y una posible secuela fue descartada. Nivel 2. Superman Lives. En el año 1996, luego de que Superman había estado 9 años sin tener una nueva película, Warner Bros. Puso en marcha un nuevo proyecto, y este tendría a Tim Burton como el director de la cinta. Nicolas Cage fue casteado como Superman, y la peli se iba a estrenar en 1998. La historia se basaría ligeramente en el cómic de la muerte de Superman, y tendríamos 3 villanos: Lex Luthor, Brainiac y Doomsday. Lamentablemente Tim Burton tuvo diferencias creativas con el guión y además la película requería un presupuesto de 190 millones de dólares, algo que Warner Bros. No quería pagar. Al final la peli fue cancelada y en el año 2015 tuvimos un documental dando algunos datos extras sobre la producción de la película.
Batman Continues. Antes de que saliera Batman Forever, Tim Burton planeaba regresar como director de la tercera cinta, la cual se llamaría Batman Continúa. La idea de Burton era hacer que Harvey Dent se convirtiera en dos caras, hacer que Robin Williams fuera el Acertijo y que Marlon Wayans apareciera como Robin. Lamentablemente la película anterior, Batman Returns, fue criticada por los padres de familia ya que esta tenía un tono muy oscuro, y Warner Bros. Al tener miedo de perder dinero, decidieron echar a Tim Burton y hacer una película más family friendly, la cual sería Batman Forever. Cyborg, DCU. Cuando se confirmó que el personaje de Cyborg aparecería como cameo en Batman v Superman, Warner Bros. También anunció que en un futuro le harían una película. Lo único que se sabe es que la fecha de estreno era para abril de 2020, y además Ray Fisher, el actor de Cyborg, deseaba que Snyder fuera el director de la cinta. Sin embargo, tiempo después Ray Fisher decidió alejarse del papel porque tuvo unos problemas con Walter Hamada, el presidente de DC en ese entonces. Static Shock 2020. En el año 2020, se reveló que una película de Static Shock estaba en desarrollo y tendría a Michael B. Jordan como productor de la cinta. Actualmente no se saben más datos, pero debido a la reestructuración que tuvo DC, pues es posible que haya sido cancelada. Wonder Twins, HBO Max. Al igual que la peli de Val-Girl, Warner planeaba hacerle una a los Gemelos Fantásticos, y esta sería exclusiva del servicio HBO Max. La peli sería protagonizada por Isabel May y KJ Apa, pero exactamente un mes después de esto, se confirmó que sería cancelada. La razón fue porque Warner Bros. No quería gastar presupuesto en unos personajes que no son conocidos. Secuelas de Justice League. Antes de que se estrenara Justice League en el año 2017, Warner Bros. Ya había anunciado una segunda parte para el 2019 y también ya se planeaba una tercera parte. Para resumirlo lo más rápido posible, en la segunda parte la Legión del Mal encontraría la ecuación antivida y con esto Darkseid llegaría al planeta, controlaría mentalmente a Superman y ahora el mundo sería post-apocalíptico. Luego en la tercera parte, Batman reuniría a un grupo de sobrevivientes para solucionar todo y haría que Flash viaje al pasado para advertirle de lo que va a pasar. Ahora que los héroes del pasado ya saben esto, se arma una batalla final entre todos ellos contra Darkseid y sus tropas. Luego de todo esto, Batman se terminaría sacrificando para vencer a Darkseid, pero algo que no mencioné es que Bruce primero tendría un hijo con Lois Lane y ahora Superman y ella se encargarían de criarlo. Al final estas dos películas fueron canceladas porque la primera de Justice League fue un fracaso y pues Warner Bros. Estaba sufriendo muchas malas decisiones en ese tiempo. Nivel 3. Justice League Mortal. En el año 2007, Warner Bros. Planeó la primera película crossover de DC, en donde veríamos a los miembros principales de la Liga de la Justicia. Esta película estaba muy avanzada, ya tenían a los actores, los trajes, los artes conceptuales, tenían ya varias cosas listas. En el guión, el villano principal sería Maxwell Lord y además al final de la película Barry Allen se sacrificaría para salvar el planeta y ahora Wally West se convertiría en el nuevo Flash. Otra cosa importante es que en esta película al principio los integrantes no se tendrían mucha confianza entre ellos, especialmente Batman, pero ya al final lograrían resolver sus diferencias. Esta peli se iba a estrenar posiblemente en el año 2009, pero en el año 2008 ocurrió la huelga de guionistas, además de que el presupuesto iba a ser muy alto. Y ya para rematar, en ese tiempo Warner ya tenía al Batman de Christian Bale y al Superman de Brandon Routh, y pues ellos no querían más versiones, así que la peli fue definitivamente cancelada. Batman vs Superman, 2004. Antes de que Warner hiciera la trilogía de Nolan, una de las ideas era hacer una peli crossover con sus dos héroes más famosos. En la trama de la película se establece que Batman y Superman son muy buenos amigos, pero habían pasado por varios problemas personales. Bruce se había retirado hace 5 años porque Dick Grayson, Jim Gordon y Alfred habían muerto y pues él ya no quería ser Batman. Por otra parte, Clark Kent estaba pasando por un divorcio con Lois. En esta peli también se establece que el Joker ya estaba muerto, sin embargo, un día aparece y termina matando a la nueva pareja de Bruce Wayne, y se revela que Lex Luthor fue el que revivió al payaso. Bruce quiere matar al Joker pero Superman se lo impide y pues esto causa el conflicto entre ambos. Batman trataría de matar a Superman usando kriptonita, pero se revelaría que en realidad su nueva pareja era falsa y todo fue un plan del Lex Luthor para volverlo malo. Al final Batman y Superman pelearían contra el Joker y Lex Luthor y terminarían haciendo las paces. Y bueno, los candidatos para salir en la película eran Christian Bale como Batman y Jude Law como Superman. Al final los de Warner cambiaron de idea y decidieron hacer filmes por separado.
Nightwing, DCU. En el año 2017, Warner anunció que estaban haciendo una peli basada en Nightwing. Esta sería desarrollada por los mismos que hicieron la peli de Lego Batman. Algo extraño es que Snyder había dicho que el Robin muerto de Batman v Superman era Dick Grayson, por lo tanto era raro que le estuvieran haciendo una peli al personaje. La cosa es que al final la película no llegó a ningún lado y se sospecha que fue cancelada porque Warner ya quería usar al personaje en la serie de Titans que salió en 2018. Justice League Dark. Desde el año 2012, Guillermo del Toro trató de hacer una película sobre la Liga de la Justicia Oscura. Hubieron varios cambios pero los personajes de Swamp Thing, Constantine y Satana siempre se mantenían como parte del equipo. En el año 2014 mencionó que la película sería parte del DCU, y en los siguientes años igual dio algunas actualizaciones pero como ya vimos, al final nunca salió ninguna película. Secuela de Superman Returns. Antes de que saliera Superman Returns, Warner Bros. Ya planeaba una secuela para el año 2009. Esta se llamaría Superman, Man of Steel y tendría a Brainiac y Bizarro como villanos principales. Lo único que quería Warner Bros. Es que Superman Returns recaudara 500 millones, pero lamentablemente solo recaudó 391 y aunque igual trataron de hacer una secuela, al final se cansaron y decidieron hacer un reboot en el año 2013. The Dark Knight Rises, versión original. Antes del estreno de The Dark Knight en el 2008, se planeaba que Heath Ledger repitiera su papel del Joker en una tercera entrega, sin embargo, cuando el actor falleció, Nolan estaba dudoso sobre hacer la película o no, esto daba a entender a que el Joker igual tendría una aparición en la película. Y bueno, dejando esto de lado, antes de que Nolan eligiera a Bane como el villano principal, Warner Bros. Quería que el Acertijo fuera el villano porque según ellos, era un personaje parecido al Joker y además querían que Leonardo DiCaprio lo interpretara. Al final The Dark Knight Rises no incluyó ni al Joker ni al Acertijo pero esto pudo haber sido diferente. Nivel 4. Gotham Sirens. Luego del éxito de Escuadrón Suicida, David Ayer fue contratado para dirigir un spin-off basado en Gotham City Sirens. Los personajes principales serían Harley Quinn, Gatúbela y Hiedra Venenosa. Al final, como ya pueden imaginar, la película fue cancelada y fue reemplazada por la aclamada Aves de Presa. Superman Flyby. En el año 2002, el aclamado director J.J. Abrams fue contratado para hacer una nueva película de Superman. En este guión, Superman llegaba a la Tierra y se daba a entender que cumpliría una profecía. Lex Luthor aparecería como villano principal y sería agente del gobierno obsesionado con los alienígenas, y bueno, en una parte Clark le revelaría al mundo que él es Superman y luego llegarían varios kryptonianos a la Tierra, los cuales lo terminarían matando. De repente Superman llegaría al cielo kryptoniano y se encontraría con Jor-El, su padre fallecido y bueno, Superman terminaría reviviendo, derrotaría a los kryptonianos que lo mataron y al final se iría al planeta Krypton, dando paso a una posible secuela. El presupuesto de la peli sería de 200 millones, algo muy costoso para esa época y entre los candidatos para ser Superman estaban Paul Walker, Brendan Fraser, Jared Padalecki y el mismísimo Henry Cavill. Al final la peli fue cancelada y se decidió hacer Superman Returns. Batman Triumphant. Batman Triunfante iba a ser la quinta entrega de la saga clásica de Batman. En esta trama, el espantapájaros sería el villano principal y usaría su toxina para hacer que los villanos de las películas anteriores aparezcan en forma de alucinaciones. Y también una de las ideas era que Michael Keaton regresará a interpretar a Batman. Al final, debido al fracaso de Batman y Robin, esta idea fue cancelada y tuvimos un reboot en el año 2005. La Fosa, James Wan. Debido al éxito mundial que fue Aquaman, Warner Bros. Rápidamente pidió hacer una secuela y un spin-off llamado La Fosa en donde veríamos a las criaturas marinas que aparecían en una escena de la película. Aparentemente esta peli sería del género de terror pero al final fue cancelada. Un tiempo después James Wan reveló que Black Manta sería el protagonista de esta película, lo cual tendría mucho sentido ya que él es justamente un cazador de criaturas marinas. New Gods, DCU. Los Nuevos Dioses iba a ser una película enfocada en la raza alienígena de mismo nombre. Big Barda sería una de las protagonistas y Darkseid sería el villano principal. La peli fue anunciada en 2018, pero en 2021 se confirmó su cancelación. No se dieron detalles pero aparentemente se canceló porque Warner no la veía rentable. The Flash, 2018. En el año 2023 se estrenará la película de Flash la cual usará elementos del cómic Flashpoint, pero al principio esto no sería así. Cuando se confirmó que Flash aparecería en Batman v Superman, también se confirmó que en el año 2018 tendría su propia película.
Originalmente se iba a filmar en el año 2016 y Warner andaba buscando directores, entre ellos se encontraba Sam Raimi, Mark Webb, y el propio Ben Affleck. También algo que se confirmó es que Ray Fisher repetiría su papel de Cyborg en la película. Y bueno, algunos rumores decían que los villanos principales serían el Capitán Frío y que Flash Reverso aparecería también al final de la peli. Lamentablemente, debido a los cambios que estaba sufriendo Warner Bros. En ese tiempo, la peli terminó transformándose en una adaptación de Flashpoint y ahora servirá como un soft reboot del DCU. Nivel 5. Black Canary, DCU. Antes del estreno de Aves de Presa, los de Warner Bros. Juraban que la peli sería un super éxito y rápidamente planeaban hacerle un spin-off al personaje de Canario Negro, y sí, sería exclusivo para HBO Max. Lo último que se dijo es que la peli aún seguía en desarrollo, pero tomando en cuenta todo lo que pasó recientemente, pues es probable que ahora haya sido cancelada. Crisis en Tierras Infinitas, 2009. En el año 2009, Bruce Timm, diseñador de Batman la serie animada, mencionó la posibilidad de hacer una película animada sobre el cómic Crisis en Tierras Infinitas. No dijo más cosas, pero podríamos asumir que esta película ocurriría en su universo animado de DC. Batgirl y Joss Whedon. Como ya les dije al principio del vídeo, la película de Batgirl fue cancelada en el 2022, pero antes de esta película, el director Joss Whedon ya andaba haciendo otra. En el año 2017, aparte de contratarlo para terminar de dirigir Justice League, Warner lo contrató para dirigir una futura película sobre Batgirl. La producción empezaría en el año 2018, pero terminó saliéndose porque supuestamente no encontró una historia adecuada, pero varios asumen que en realidad fue por el fracaso de la peli de Justice League. Lo único que sabemos es que en esta peli veríamos una aparición del Batman de Ben Affleck. Harley Quinn vs Joker. Luego del éxito que fue Escuadrón Suicida y al ver la popularidad de estos dos personajes, Warner inmediatamente planeó un spin-off protagonizado por ellos dos. La película sería al estilo Batman v Superman pero con Harley y el Joker XD. Sin embargo, al final Warner decidió hacerles proyectos separados. Harley tuvo Aves de Presa y el Joker tuvo una película totalmente diferente con Joaquín Phoenix. Supergirl, DCU. Cuando Sasha Calle fue confirmada como Supergirl en la película de Flash 2023, también se habló sobre un posible spin-off basada en ella, esto con el fin de tener más películas sobre personajes femeninos de DC. Aparentemente esta versión fue cancelada, pero en 2023, James Gunn anunció que este personaje tendría una película en su nuevo universo. No se sabe si Sasha Calle estará considerada, pero en un tiempo más lo sabremos. Batman vs Godzilla. En los años 60, se lanzó una película crossover entre Godzilla y King Kong, y como pudieron imaginar, fue un total éxito. Y bueno, en ese tiempo Batman igual estaba siendo muy popular y se consideró la idea de hacer una película en donde estos dos personajes pelearían. Batman usaría la ayuda de sus vehículos, su tecnología y a todos sus aliados para tratar de vencer al monstruo, el cual aparentemente estaba siendo controlado por alguien. La peli al final no se hizo, pero hubiera sido interesante de ver. Nivel 6. Lobo, 2008. En el año 2008, el director Guy Ritchie planeó hacer una película basada en el personaje de Lobo. La peli rápidamente fue cancelada porque al parecer el director quería hacer algo para mayores de edad, ya que el personaje era muy brutal, pero los de Warner querían hacer algo para todo el público. Batman Beyond. Como ya les mencioné hace rato, antes del estreno de Batman Begins, Warner no sabía qué hacer con el personaje, y bueno, entre todas las ideas estaba la de hacer una película basada en la serie de Batman Beyond. En esta peli veríamos a un Bruce Wayne anciano entrenando a un joven para ser su sucesor, y de hecho la peli tendría al equipo de la serie animada trabajando en ella. La idea fue descartada, pero en el año 2022 al parecer se volvió a planear otra película de Batman Beyond con Michael Keaton interpretando al Bruce anciano, pero nuevamente, la peli fue cancelada XD. Green Lantern, 2004. En el año 2004, Warner planeó hacer una película de Linterna Verde con Jack Black, pero solo había un pequeño problema. La película sería de comedia. Debido a que el personaje no era tan conocido, el guionista aprovechó para hacer algo con chistes y no tan serio. La peli trataría sobre Judd Plato, un personaje original y que básicamente era un fracasado que usaría sus poderes para impresionar a una chica y contaría varios chistes subidos de tono e incluso algunos chistes racistas. Algo destacable es que Sinestro aparecería y al ver que nuestro protagonista no es digno, le quitaría el anillo, pero estos dos tendrían una épica batalla final en donde se llegaría a la conclusión de que Judd Plato en realidad sí era digno de tener el poder. Este guión fue filtrado en internet, y bueno, está de más decir que a los fans no les gustó XD. Plastic Man, James Gunn. En el año 2023, James Gunn
presidente actual de DC, reveló que en los años 2000 se acercó a Warner para una posible película de Plastic Man. La idea de Gunn era que Matthew Lillard interpretara al personaje, pero Warner Bros. Terminó rechazando la idea. Watchmen, 2003. En el año 2003, el actor de voz y guionista David Hayter planeó una serie basada en el cómic de Watchmen. La serie sería para el canal HBO, pero debido a que costaría $100 millones, decidió convertirla en una película. Algo curioso es que esta película se ambientaba en el año 2004, luego de los atentados del 11 de septiembre, y obviamente tuvieron que hacerle varios cambios a las historias de los personajes. Por ejemplo, Ozymandias, en lugar de usar un calamar gigante, usaría bombas nucleares para ejecutar su plan. Al final esta película fue cancelada, pero en el año 2019 se filtró un test de cámara en donde veríamos más o menos cómo sería la cinta. Wonder Woman, 2006. En el año 2006, el director Joss Whedon fue contratado para escribir una película basada en la Mujer Maravilla. La peli tendría a Steve Trevor como el narrador y Ares sería el villano principal. Algo extraño del guion es que en algunas partes se recalcaba mucho lo sexy que se veía Wonder Woman. Y bueno, entre otros detalles, Cobie Smulders estaba relacionada con el proyecto, supuestamente ella sería Wonder Woman. Sin embargo, en el año 2010 Joss Whedon dijo que para Wonder Woman pensó en la actriz Angelina Jolie, así que no sabemos en realidad cuál sería la actriz seleccionada. Nivel 7. Green Arrow Escape from Supermax. En el año 2008, el guionista David S. Goyer escribió una película en donde el personaje de Flecha Verde sería inculpado por un crimen que no cometió y sería enviado a una superprisión en donde veríamos a varios villanos como el Acertijo, el Joker y Lex Luthor. La peli fue cancelada, pero algunas ideas fueron reutilizadas para la séptima temporada de Arrow. Teen Titans, 2007. En el año 2007, debido al éxito de la serie animada, Warner planeó hacer una película sobre los jóvenes titanes con Akiva Goldsman como guionista. El único integrante del equipo confirmado era Robin, pero al final la película no se produjo. Sin embargo, años más tarde, en 2018, Akiva Goldsman produjo la serie de Titans. Por lo tanto, podríamos decir que quizás reutilizó algunos elementos de esa película para hacer la serie. Deadman. En el año 2009 se mencionó que Guillermo del Toro produciría una película basada en Deadman, un cómic sobre un trapecista que es asesinado y termina obteniendo poderes para poseer a las personas y así encontrar al sujeto que lo mató. Curiosamente, Guillermo del Toro también trató de incluir a este personaje cuando planeaba hacer la película de la Liga de la Justicia Oscura. Satana, 2005. En el año 2005, la guionista Hadley Davis confirmó que anduvo escribiendo una película de Satana enfocada al público juvenil. Esta peli sería de comedia y Satana sería una adolescente, además la peli tomaría de inspiración a Harry Potter, una saga muy famosa en ese tiempo. Y The Last Man. The Last Man es un cómic post-apocalíptico en donde todos los seres masculinos del planeta desaparecen y solo quedan un hombre llamado Yorick Brown y su mono llamado Ampersand. Y bueno, en el año 2007 New Line planeó hacer una película, el material era mucho como para adaptarlo en una sola cinta, así que los guionistas se enfocaron en hacer la primera parte lo mejor posible. El actor Shia LaBeouf fue considerado para el papel principal y también planeaban usar a un mono real para Ampersand y no uno hecho por computadora. Lamentablemente la compañía New Line no aceptó la idea de hacer la película por partes, pero el director tampoco quería adaptar todo el material en una película de 2 horas, así que al final se terminó cancelando. Luego en el año 2021, se hizo una serie basada en el cómic, que también fue cancelada luego de la primera temporada XD. Aquaman, 2009. En el año 2009, Appian Way, una compañía que le pertenece al actor Leonardo DiCaprio, anunció que junto con Warner Bros. Estaban desarrollando una cinta basada en Aquaman. Nunca se dieron detalles, pero se rumoreaba que la película se estrenaría en 2013, cosa que al final no terminó ocurriendo. Nivel 8. Superman 5. Antes de que saliera Superman 4, En Busca de la Paz, la compañía Cannon Films ya estaba planeando hacer una quinta entrega. La trama iría de que Superman moriría y resucitaría en la ciudad embotellada de Kandor. Esta peli fue cancelada porque aparte de que Superman 4 fue un fracaso en todos los sentidos, la compañía Cannon Films se fue a la quiebra. Sleeper, 2008. En el año 2008, el actor Tom Cruise y el director Sam Raimi estaban planeando una adaptación de Sleeper, un cómic sobre espionaje, y como pueden imaginar, Tom Cruise planeaba protagonizarla. El proyecto fue dejado de lado, pero en 2013 se mencionó que Matt Damon y Ben Affleck se encargarían de producir la película, pero nuevamente, la idea volvió a ser cancelada.
Plastic Man, Wachowskis. En el año 1992, las hermanas Wachowskis, o bueno, en ese tiempo los hermanos Wachowskis, habían hecho un guión para una película de Plastic Man, el cual no quedó en nada. Sin embargo, 14 años después, luego de que la peli de Meteoro fue un fracaso, los Wachowskis trataron de revivir el guión viejo y la película supuestamente ahora se estrenaría en diciembre de 2009. Jim Carrey estaba siendo considerado para el rol, pero al final Keanu Reeves se llevaría el papel. Pero como ya vimos, en 2009 no se estrenó ninguna película. Fables, 2015. Fables es un cómic que, tal como indica su nombre, habla sobre las fábulas, o sea, sobre los personajes de cuentos de hada tales como Blancanieves, Pinocho, entre otros personajes clásicos. En el año 2015 Warner anunció que estaban desarrollando una película, pero rápidamente los planes fueron cancelados y, por cierto, algunos tal vez no sepan esto, pero el personaje de Big Wolf y su videojuego vienen de este cómic. Shazam, 2008. En el año 2008, el guionista John August, el cual había hecho el guión de Charlie y la fábrica de chocolates, fue contratado para escribir una película de Shazam. La peli sería family friendly, tendría algunos chistes y además Black Adam saldría al final, pero en ese mismo año, Warner Bros. Estrenó la peli de Meteoro y, como ya mencioné, fue un fracaso y justamente esta también tenía un tono family friendly. Al ver esto, los de Warner le ordenaron a August que hiciera un guión más oscuro y similar al tono de The Dark Knight. August hizo caso, pero cuando terminó el guión, los Warner ya no estaban interesados en hacer la película. Flash, David S. Goyer. A finales del 2004, luego de hacer el guión de Batman Begins, Warner quedó impresionado con el trabajo que hizo David S. Goyer, y lo contrataron para escribir el guión de una peli de Flash. Goyer quería a Ryan Reynolds como Wally West, y además Barry Allen aparecería como un personaje secundario. Algo destacable es que Goyer se inspiraría de las dos primeras pelis del Spider-Man de Sam Raimi para hacer el guión. Lamentablemente en el año 2007 David Goyer dejó el proyecto por diferencias creativas, pero Warner trató de continuar adelante con el proyecto. Sin embargo, en el 2008 ocurrió la huelga de guionistas y luego de varios problemas al final la peli fue cancelada. Nivel 9. Batman vs TMNT. En los años 90, debido al éxito que estaban teniendo las Tortugas Ninjas y Batman a nivel mundial, se pensó en la posibilidad de hacer una película crossover. No se sabe si usarían al mismo Batman de las películas de ese tiempo, pero podríamos suponer que sí. Al final solo quedó como una idea, pero curiosamente en 2015 veríamos un crossover por medio de cómics y más tarde en 2019 veríamos una película animada. Doom Patrol, 2006. En el año 2006, Warner contrató a Adam Turner para escribir un guión para una película basada en Doom Patrol. La idea era tratar de replicar el éxito que habían tenido las pelis de los X-Men en ese tiempo. Luego de esto, nunca más se dio ninguna noticia y los personajes de Doom Patrol nunca tuvieron su película, pero en 2019 tuvieron su propia serie. We 3, 2008. We 3, o traducido en español como Nosotros Tres, es un cómic escrito por Grant Morrison en donde un perro, un gato y un conejo son puestos en unas armaduras robóticas para cumplir misiones asignadas por el gobierno. En el año 2006, New Line Cinema anunció que harían una película y el propio Grant Morrison sería un guionista, además los animales serían hechos por computadora. Luego en el año 2008 se anunció que el director de Kung Fu Panda se encargaría del proyecto, pero tiempo después ya no se supo nada más. Curiosamente en el año 2015, se le preguntó al mismísimo James Gunn qué cómic le gustaría adaptar en una película, y dijo que We 3 le interesaba. Y bueno, ahora mismo James Gunn es jefe de DC, así que aún hay posibilidad de ver esta peli. The Sandman, 1996. En el año 1996, Warner Bros. Tuvo el primer borrador para una posible película basada en el cómic The Sandman, sin embargo, el guión siguió reescribiéndose. El último guión escrito fue leído por Neil Gaiman, el creador del cómic, y en palabras de él mismo, no era solamente el peor guión de Sandman que había leído, también era el peor guión que había leído en general. Gaiman se había sentido inconforme con el trato que le habían hecho a sus personajes y bueno, la película fue cancelada hasta nuevo aviso. En el año 2013, 2015 y 2016 se volvieron a hacer guiones para una posible película, pero no llegaron a ningún lado. Finalmente en el año 2022, Netflix logró estrenar una serie basada en el cómic, y afortunadamente, fue bien recibida por el público. Ahora empieza la parte 2XDDD. Nivel 1. Catwoman, de Tim Burton. Luego del éxito que fue Batman Returns, y debido al buen recibimiento del personaje de Catwoman, se planeó hacerle su propia película a este personaje.
Daniel Butters, guionista de Batman Returns, dio algunos detalles sobre esta cinta. Luego del final de Batman Returns, Catwoman despertaba con amnesia, o sea, sin poder recordar bien lo que pasó, y por alguna razón se iba a Oasisburg, una ciudad ficticia similar a Las Vegas. En este lugar habrían 3 superhéroes llamados el culto del bien, pero en realidad hacían cosas malas, algo similar a la trama de The Boys, y sí, Catwoman tendría que pelear contra estos héroes falsos. Esta era la idea de Daniel Butters, pero la que tenía Tim Burton era hacer una cinta en blanco y negro, con presupuesto de $18 millones y similar a La Mujer Pantera. Al final ninguna versión salió, ya que Warner se enfocó en cosas como Batman y Robin, mientras que Tim Burton y Michelle Pfeiffer se enfocaron en sus propios proyectos. Y luego de varios años, Catwoman tuvo película en 2004, pero fue odiada por la crítica. Robin, Chris O'Donnell. Debido al éxito moderado de Batman Forever, también se consideró hacer un spin-off basado en Robin, esto confirmado por Chris O'Donnell, actor del personaje. Luego de eso, salió Batman y Robin, la cual fue odiada por todos, y la idea de hacerle una película a Robin jamás se concretó. A pesar de que no hay ningún guión o idea de lo que veríamos en la cinta, lo más probable es que si Batman y Robin era un éxito, la peli de Robin iba a tener un tono similar con varias luces y chistes para la familia XD. Secuela de Flash, 2023. Antes del estreno de Flash, ya se estaba planeando hacer una secuela porque aparentemente la película iba a ser un éxito. La idea era traer de vuelta a Ezra Miller porque aparentemente ya no iba a tener problemas con nadie, y aparte el director Andy Muschietti quería tener a Flash Reverso como villano principal, el cual mató a la mamá de Barry en la primera película. Como ya sabemos, al final Flash 2023 fue uno de los mayores fracasos del cine de superhéroes y todos estos planes se cancelaron. Joker, Jared Leto. En 2018 se anunció que el Guasón de Jared Leto tendría su propia película en solitario, esto debido a que Escuadrón Suicida fue un éxito financiero y aparentemente a la gente le había gustado este personaje XDDD. Jared Leto incluso sería uno de los productores, pero al final los de Warner prefirieron enfocarse en otra película del Guasón, la de Joaquin Phoenix, y afortunadamente, la otra se canceló para siempre. Deadshot, Deseu. Esta era otra película derivada del Escuadrón Suicida, y como el caso anterior, tampoco nadie la había pedido. Esta vez se enfocaría en Deadshot, uno de los personajes más famosos de la cinta sin contar a Harley Quinn, y aparte harían esto para aprovechar la popularidad de Will Smith. El proyecto no pasó de ser una idea. Deathstroke, Deseu. Al mismo tiempo que se planeaba la película del Batman de Ben Affleck que tendría a Deathstroke como villano, también se planeaba una película en solitario para este personaje. Gareth Evans iba a ser el director y sería una historia de origen sobre el personaje. Dijo que posiblemente la cinta hubiera durado 100 minutos, sin pasarse las 2 horas, y estaría inspirado en las películas coreanas sobre asesinos. Dijo que igual había investigado sobre varios cómics del personaje y le interesaba mucho el hecho de que había perdido un ojo. Tristemente el proyecto se canceló porque Warner se enfocó en otros personajes más populares. Nivel 2. The Dark Knight 1 y 2. Luego del estreno de Batman Inicia, David S. Goyer ya tenía una idea para una segunda y tercera película. En la segunda veríamos a Batman, Harvey Dent y al comisionado Gordon tratando de atrapar al Joker, el cual andaría causando caos en la ciudad. Y ahora en la tercera película, el Joker sería llevado a juicio y este le lanzaría ácido a Harvey Dent, tal y como sucede en el cómic. Y sí, ahora tendríamos a Dos Caras como otro villano más. Como pueden notar, estas dos películas técnicamente no se cancelaron, simplemente se combinaron en una sola, la cual sería The Dark Knight del 2008. Man of Steel 2, Christopher McQuarrie. Además de Zack Snyder, otro director que quería hacer Man of Steel 2 era Christopher McQuarrie, director de la saga Misión Imposible. Él había trabajado con Henry Cavill y ambos le presentaron a Warner Bros. Una idea, la cual aparentemente estaba basada en Superman for Tomorrow. En esta historia, 2 millones de personas desaparecen sin ninguna razón, incluyendo a Lois Lane, y esto nos hace ver un lado muy vulnerable y humano de Superman. Y al parecer el villano detrás de todo esto iba a ser Brainiac. Y de alguna forma, esta secuela de Man of Steel también iba a conectar con una posible película de Linterna Verde. Al final Christopher McQuarrie aclaró que Warner Bros. No mostró interés en el proyecto y simplemente jamás se hizo. Batman Beyond, 2023. Anteriormente ya hubo un intento de hacer una película de Batman del futuro en los años 2000, pero en 2023 igual hubo otro intento más.
Kevin Smith, escritor de cómics, dijo que si la peli de Flash era un éxito, entonces se haría una de Batman del futuro con Michael Keaton de vuelta, y obviamente tendríamos a Terry McGinnis como el nuevo Batman. Al final Flash fracasó y esta cinta también se canceló con la secuela de Flash. Watchmen, Sam Hamm. Antes del 2009, ya se había intentado hacer una película de Watchmen en 1988 y con un guión de Sam Hamm, guionista de las pelis de Batman de Tim Burton. La historia sería bastante similar a la del cómic, con la diferencia de que al final Bate moriría por culpa de una máquina del tiempo y el Dr. Manhattan usaría esta misma máquina para evitar el accidente que lo convirtió en un ser omnipotente. Y por alguna razón, toda la línea de tiempo se altera, y Rorschach, Night Owl y Silk Spectre terminan en nuestro mundo, o sea, el mundo real, mostrando que Watchmen es solamente un cómic ficticio. El guión terminaba con los protagonistas encontrándose con unos policías, y aparentemente se van a pelear. Esta película se canceló porque el guión no les convenció y aparte iba a ser muy costosa para ese tiempo. Flashpoint, DCU. Antes de tener la versión del 2023, se planeaba adaptar esta misma historia, pero siendo más fiel al cómic original. Para empezar, tendríamos al Batman de Thomas Wayne, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, y también veríamos al resto de personajes que salen en esta historia, incluyendo Flash Reverso, el cual sería el villano principal y se establecería que él fue el causante de varias cosas que pasaron en este universo, todo con el fin de molestar a Barry. Algo interesante es que esta película también serviría para hacer un soft reboot en el DCU, pero eso sí, Warner primero quería hacer las películas del calendario y al final cerrarían con broche de oro, o sea, con esta película. Tristemente hubieron varios cambios con las cintas de este universo y esta versión de Flashpoint también fue descartada. Crisis en Tierras Infinitas, DCU. Similar al caso anterior, Walter Hamada también tuvo un plan para cerrar el DCU, pero adaptando el cómic de Crisis en Tierras Infinitas. En 2022 se reveló que Hamada quería lanzar 3 o 4 películas de DC Comics al año, y todo culminaría con Crisis en Tierras Infinitas. Curiosamente en la escena post-créditos de Flash 2023 se mostraría que el Batman de Affleck estaba atrapado en otra dimensión, siendo un indicio de este mega crossover. Y sí, en la película tendríamos a Ben Affleck, Michael Keaton, Henry Cavill y probablemente a la mayoría de actores posibles. Al parecer todo esto era con el fin de hacer un evento tipo Avengers Endgame, pero como ya vimos, todos estos planes se cancelaron. Nivel 3. Superman 3, guión original. En 2007 se filtró un guión de la versión original de Superman 3, de Christopher Reeve. En esta historia se introducía al personaje de Supergirl, y se establecía que su nave cayó en el planeta de Brainiac. Un Brainiac joven la adoptaría y cuidaría de ella como si fuera su propia hija. La cosa es que ambos personajes crecerían y Brainiac se terminaría enamorando de ella, sin embargo, ella lo rechazaría. Y por alguna extraña razón, Supergirl y Superman también se terminarían enamorando. Debido a esto, Brainiac usaría una máquina especial para controlar a Superman, y como si las cosas no fueran más raras, en el tercer acto todos terminarían viajando en el tiempo, específicamente a la Edad Media para una batalla final. Así, y Mr. Mxyzptlk también saldría en la historia. Este guión finalmente fue rechazado porque era muy raro y aparte era costoso de filmar. Amazonas, DCU. Cuando Wonder Woman 2017 se volvió un éxito, además de la secuela, se planeó hacer un spin-off basado en las Amazonas, personajes importantes de la película. La directora Patty Jenkins volvería y Gal Gadot también ayudaría, y aunque nunca hubo un guión ni tampoco una idea clara, iba a ser una precuela contando los orígenes de estos personajes. Escuadrón Suicida 2, Gavin O'Connor. Antes de tener la nueva película de James Gunn, íbamos a tener una secuela hecha por Gavin O'Connor. La mayoría de personajes de la primera entrega iban a regresar y tendríamos a unos nuevos como Deathstroke, el cual pelearía contra Deathshot en una escena. Los antagonistas serían Black Adam y un grupo de villanos llamado Onslaught. Además, ellos tendrían bajo control mental a Supergirl. Al final la idea se descartó porque Warner quería hacer algo de comedia y pues Gavin O'Connor no estaba de acuerdo con esto. Así que luego de varios sucesos, James Gunn terminó haciendo una nueva película del Escuadrón Suicida. Superman Reborn, 1995. Luego del éxito del cómic de la muerte de Superman, Warner quiso adaptarlo en una película, la cual se llamaría Superman Reborn o Superman Renace en español. En esta historia, Clark Kent y Lois Lane tendría problemas en su relación, y al mismo tiempo Clark tendría que pelear contra Doomsday.
Luego de una batalla, Superman moriría, pero de alguna forma su energía vital terminaría en el cuerpo de Lois Lane y ahora Lois estaría embarazada. Lois tendría un hijo y en menos de 3 semanas, este niño crecería, se convertiría en un nuevo Superman y él salvaría al mundo. El guión luego sería reescrito y se pondría que Brainiac sería el causante de crear a Doomsday, usando sangre de la kriptonita. Otros villanos que igual aparecerían son Parasite y Silver Banshee, y además al final de la película Superman tendría un traje negro. A pesar de esto, Kevin Smith fue contratado para reescribir el guión una vez más, pero al final la cinta no llegó a ningún lado. Batman Dark Knight, 1998. Luego de Batman y Robin, entre varias de las ideas, apareció una llamada Batman Dark Knight. En esta historia se establecía que Bruce Wayne ya no quería ser Batman porque al parecer los ladrones ya no le tenían miedo XD, y además Dick Grayson ahora iría a la Universidad de Ciudad Gótica. En este lugar, aparecería el Dr. Jonathan Crane, el cual sería profesor de psicología y también el psiquiatra del asilo Arkham. Luego de algunos sucesos, Jonathan Crane se pondría a pelear con el Dr. Kirk Langstrom, y sin querer, Langstrom se transformaría en el villano monstruo conocido como Man-Bat. La gente de Ciudad Gótica creería que Man-Bat en realidad es Batman haciendo cosas malas, y pues entonces el Batman real tendría que aparecer para detener a este nuevo villano. Y sí, Jonathan Crane se convertiría en el espantapájaros. Y algo interesante es que en la última escena veríamos al sombrerero loco, siendo un teaser de una posible secuela con él como villano. Al final la idea no se hizo porque Warner simplemente se interesó en otros proyectos de Batman. Teen Titans Contrato de Judas. En 2006 se planeaba una película animada de los jóvenes titanes que adaptaría el arco del Contrato de Judas. Esta peli se anunció junto con la de Superman Doomsday y la de Justice League The New Frontier, pero a diferencia de las otras dos, la de Teen Titans se canceló. Sin embargo, en 2017 tuvimos una cinta animada adaptando este mismo cómic pero para el universo animado de DC. Nivel 4. Flash, Greg Berlanti. Mientras se hacía la primera película de Linterna Verde, el guionista Greg Berlanti también estaba desarrollando una basada en Flash. Sería una historia de origen en donde veríamos la muerte de la mamá de Barry, al Capitán Frío como villano secundario y a Eo Barton, o mejor dicho, Zoom, como villano principal. Y lo interesante es que en la escena post-créditos veríamos al Linterna Verde de la película del 2011 conociendo a este Flash. Y sí, el plan sería iniciar un universo cinematográfico con estas dos cintas. Tristemente Linterna Verde fue un fracaso en taquilla, y la peli de Flash fue cancelada. Sin embargo, las ideas de este guión fueron reutilizadas para crear la famosa serie del Flash de Grant Gustin. Booster Gold y Blue Beetle. En 2015 se anunció que Greg Berlanti escribiría una película sobre Booster Gold y Blue Beetle, la cual sería una comedia de acción. En 2018 se dijo que el proyecto aún seguía en producción, pero tristemente fue cancelado. The Batman contra Josh. En 2004 se estrenó la serie animada de Batman, la cual fue muy exitosa e incluso tuvo una película en donde peleaba contra Drácula. La cosa es que se planeó hacer una secuela en donde ahora pelearía contra Josh, y también veríamos a otros villanos que ya habían salido en la serie. La cinta se canceló porque aparentemente Josh era un villano muy oscuro para los niños. Lobo, Michael Bay. En 2018 se anunció que Michael Bay estaría ayudando a producir una película sobre Lobo, el antihéroe extraterrestre. El proyecto se canceló porque aparentemente costaría $200 millones, y Warner no estaba dispuesto a gastar eso en un personaje no tan conocido. Plastic Man, Cat Vasco. También en 2018 se anunció una película sobre Plastic Man. La cinta sería escrita por Cat Vasco y algo curioso es que ahora el personaje sería mujer, o sea, ahora sería Plastic Woman. Nunca hubieron más actualizaciones sobre la cinta, así que podemos asumir que ya se canceló. Aquaman, Jeff Nichols. Cuando el DCU recién estaba empezando, Warner Bros. Se acercó al director Jeff Nichols para una posible película de Aquaman. Aunque nunca hubo un guión, el director quería que el personaje fuera más oscuro, que tuviera el cabello largo y que tuviera su mano arpón de los cómics. Además de eso, el bebé de Aquaman ya estaría muerto desde el principio. Warner terminó rechazando esta idea porque no querían algo tan oscuro para el público. Nivel 5. The Batman, 1983. Antes de la versión de Tim Burton, en 1983 Tom Mankiewicz, guionistas de las pelis de James Bond y el Superman clásico, hizo una historia para la primera cinta de Batman. En este guión, vemos la muerte de los Wayne, luego a un Bruce Wayne joven entrenando, y deteniendo a unos criminales que mataron al padre de un niño, inspirándolo a convertirse en Batman.
Los villanos serían el Guasón, el Pingüino y Rupert Thorne, y además tendríamos a Silver Cloud como interés amoroso de Bruce Wayne. Y no solamente esto, también veríamos la muerte de los Grayson voladores y por lo tanto a Dick Grayson como un personaje más, el cual aparecería como Robin en el tercer acto. Y ya por último, los actores considerados eran Bill Murray como Batman y Michael J. Fox como Robin. Al final el guión fue reescrito como 9 veces hasta que lo desecharon e hicieron la versión de Tim Burton. Wonder Woman 1854. En 2021 Zack Snyder compartió una foto de la Mujer Maravilla y unos soldados, la cual se ambientaba en el año 1854. Tiempo después Snyder dio más detalles sobre esta foto, y dijo que era parte de una historia que tenía para Wonder Woman. La idea era que luego de dejar la isla para buscar a Ares, Wonder Woman viajaría por todo el mundo, específicamente en lugares donde hubieran conflictos y guerras. En estos viajes, ella se haría amiga de varios soldados o incluso se volvería la novia de algunos de ellos, y al ser una mujer inmortal, pues ellos envejecerían y morirían. Al final Wonder Woman se terminaría encontrando con Steve Trevor, su interés amoroso más conocido. Y bueno, Zack Snyder aclaró que esto no tenía guión, pero se discutió tanto sobre esta idea que al final cobró vida propia. No sabemos si de verdad esto iba a volverse película, pero por lo que dijo Snyder, podemos asumir que sí, o que al menos eso es lo que querían. Superman, Matthew Vaughn. En 2008 luego del fracaso de Superman Returns, Warner ya estaba viendo la idea de hacerle un reboot a Superman. Una de las ideas iniciales era tener a Matthew Vaughn como director y a Mark Millar, un escritor de cómics famoso, para ayudarlo. La idea era hacer una trilogía, lanzando una película por año, películas que por cierto tendrían una duración larga. Y todo esto sería así porque al Señor de los Anillos le había funcionado bien. Vaughn mencionó que estas películas tendrían un tono similar a las de Christopher Reeve, y además veríamos a villanos como el General Zod, Brainiac y Lex Luthor. Y ya por último, el actor que querían para Superman era Charlie Cox. Tristemente Warner Bros. Rechazó esta propuesta y quedó como una idea más. Catwoman, cinta animada. En 2004 se estaba a punto de estrenar Catwoman de Halle Berry, así que se planeaba hacer una película animada para aprovechar la atención que estaba teniendo el personaje. La historia trataría sobre Selina Kyle conociendo a la Catwoman de Halle Berry, y sí, esto significa que tendríamos a dos Catwomans y básicamente sería un crossover. En la historia igual se nos mostraría que los poderes de Catwoman vienen de Egipto o algo así, pero finalmente esta película fue cancelada. Y sí, fue cancelada por el fracaso en taquilla de Catwoman 2004. The Flash, Jim Strain. En 1987, el guionista Jim Strain con ayuda de Todd Holland hicieron una historia para una película de Flash. En esta trama, Barry Allen descubriría una esfera alienígena, y al tratar de hacer experimentos con ella, la esfera explota y esto le da sus poderes. Y como pueden imaginar, los villanos de esta película serían unos alienígenas random. Curiosamente la película adaptaría bien varias cosas del personaje, como su origen, el traje clásico y usarían mucho las habilidades de científico forense de Barry. Lo único raro de todo esto es que los antagonistas sean unos alienígenas, pero bueno, supongo que para la época esto estaba de moda xddd. Al final esto no llegó a ningún lado pero hubiera estado interesante de ver. Justice League, Will Beall. En 2011, Will Beall hizo un guión para una película de la Liga de la Justicia. Voy a tratar de resumirla lo más rápido posible. En esta historia, Steppenwolf y los Parademons secuestraban a Superman, se lo llevaban a Apokolips y de paso le lavaban el cerebro. Entonces Batman llamaba a Wonder Woman, Flash y Jon Stewart para poder rescatarlo. Sin embargo, de repente el mismísimo Darkseid y un Superman controlado mentalmente harían una invasión en la Tierra, y luego de una pelea, Superman se libraría del control mental. Pero inesperadamente, Superman entraría a un portal interdimensional y viajaría a 11 años en el futuro, en donde todo el mundo fue conquistado por Darkseid, y ahora hay un Batman viejo junto con algunos héroes que sobrevivieron. El Flash del futuro logra viajar al pasado, y logra avisarles a todos de lo que va a pasar. Así que nuestros héroes se preparan, viajan a Apokolips con varios aliados para pelear contra Darkseid, y sí, ahora logran ganar XD. Algo que no mencioné es que la película tenía muchos personajes, aparte de la Liga, iban a salir Lex Luthor, Deathstroke, y un largo etcétera y al parecer por esta misma razón Warner Bros. Rechazó esta historia, por ser muy costosa y ambiciosa para ser la primera película de la Liga de la Justicia. Al final algunas de estas ideas fueron reutilizadas en cintas futuras como Batman v Superman y Justice League de Zack Snyder. Nivel 6.
Green Lantern, guión original. Antes de que saliera la película del 2011, se tenía un primer guión inicial hecho por Greg Berlanti. Como pueden imaginar, es parecido al que terminamos viendo en el cine, pero tiene varias diferencias importantes. Aquí el villano de Héctor Hammond tiene más trasfondo, aparte en lugar de Parallax, tenemos a Legión como otro villano más. Y Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra, sería el narrador y un personaje de apoyo. Sin embargo, Warner terminaría contratando a alguien para que le hiciese cambios al guión, y de esta forma, salió la famosa versión que todos conocimos. Superman Red Son, 2017. En 2017, el director Jordan Vogt Roberts le propuso a Warner hacer una película adaptando Superman Red Son. Esta ocurriría, obviamente, en un universo alterno y tendría a actores nuevos para Superman y Batman. Sin embargo, Warner Bros. Terminó rechazando la idea. Luego en 2024 el director Matthew Vaughn mencionó que también le gustaría hacer esta película, pero con Henry Cavill repitiendo su papel de Superman. Sin embargo, hasta el día de hoy parece que Warner no tiene intención de adaptar este cómic con actores reales. Shazam, William Goldman. En el 2003, el escritor William Goldman escribió un guión para una película de Shazam. Esta historia sería similar a la del 2019, pero con varias diferencias. Para empezar, el villano también sería el Dr. Sivana, pero igual veríamos a su hija que no es villana, Beauty Sivana. A Shazam lo llamarían Capitán Marvel, o sea, su nombre original de los cómics. Y por alguna extraña razón, cuando se transforma en Capitán Marvel, aún sigue teniendo su voz de niño. Y además veríamos a Jenny Richie, un personaje que no existe en los cómics, pero que crearían para este guión, y que sería la amiga huérfana de Billy Batson. Extrañamente esta historia tenía algunos chistes sexuales XD, y habían pocas escenas de acción, así que supongo que por esto lo rechazaron. Suicide Squad, Justin Marks. En 2009 Warner anunció que una película basada en el Escuadrón Suicida se estaba creando. Justin Marks sería el guionista y para principios de 2011 ya lo tenía listo. Los antagonistas serían el equipo Onslaught, mientras que el protagonista sería Deadshot. Amanda Waller se lo llevaría para una misión y bueno, también tendría ayuda de Rick Flag, el Capitán Boomerang, Multiplex, Vixen, y otros personajes más, algunos irían muriendo rápido así que no es necesario mencionarlos XD. Al final Warner no usó este guión porque querían hacer algo más comercial, o sea, algo con Harley Quinn y el Joker, y que aparte tuviera chistes. Además de que necesitaban que la nueva película tuviera más conexiones con el DCU, cosa que no tenía el guión de Justin Marks. The Losers 2. The Losers o Los Perdedores es una película del año 2010, que básicamente trata sobre un equipo de fuerzas espaciales que son traicionados por un tipo llamado Max. Al final de la película Max logra escaparse, y como pueden imaginar, la secuela iba a tratar de nuestros protagonistas tratando de buscarlo, pero como ya sabemos, nunca llegó. Jeffrey Dean Morgan, uno de nuestros protagonistas, confirmó que efectivamente habían planes de hacer otra película más, pero debido al pésimo marketing de la primera entrega, la película fracasó y los planes se cancelaron. Kingdom Come, 2023. En la Comic Con del 2023, uno de los productores de Justice League World reveló algo interesante. El equipo creativo planeaba hacer una adaptación animada del cómic Kingdom Come en un futuro cercano. Sin embargo, debido a los cambios de dirección que estaba teniendo DC, este proyecto se canceló. Nivel 7. Zatanna, Emerald Fennell. En 2021 se anunció que Emerald Fennell escribiría una película sobre Zatanna, e iría directo a HBO Max. El proyecto sería producido por JJ Abrams, ya que Warner le había pagado anteriormente para que hiciese películas sobre la Liga de la Justicia Oscura. Para 2023, Emerald Fennell confirmó que la cinta ya no se iba a hacer. Lo único que dijo respecto al guión es que era muy demencial, pero en el buen sentido, dando a entender que veríamos una película muy fantasiosa y llena de cosas locas. Por ahí también había un rumor de que Dua Lipa interpretaría al personaje, pero como dije, era solo un rumor. Plastic Man, Jim Parsons. En 2017 Kevin Smith mencionó que estaba desarrollando una película animada sobre Plastic Man. A pesar de que ya había un guión, nunca se hizo, pero algo interesante es que Jim Parsons, protagonista de The Big Bang Theory, iba a ser la voz de Plastic Man. Aquaman, Adam Green. En 2010 Bruce Timm mencionó que una película animada de Aquaman estaba en planeación. Tristemente en 2013, el cineasta Adam Green confirmó que la cancelaron. Aparentemente la cancelación fue porque el personaje no era muy rentable. Batman Arkham.
Luego del estreno de Batman y Mr. Freeze Sub-Zero, se planeaba hacer otra película más, la cual se llamaría Batman Arkham. En esta cinta animada, Batman y Robin lucharían contra los criminales más peligrosos del asilo Arkham, además de que Bruce Wayne tendría un nuevo interés amoroso. La producción estaba tan avanzada que incluso ya tenían artes conceptuales y las voces de los personajes. Al final la peli se canceló para hacer la de Batman del futuro, el regreso del Guasón. Así que, por lo menos valió la pena cancelarla. Milestone Media. En 2021 se anunció una película animada sobre los personajes de Milestone Comics, dichos cómics fueron publicados por DC. En la imagen promocional aparecían Static, Jaguar, Icon y Rocket. A inicios de 2024 se mencionó que la peli aún seguía en pie, pero no han habido más actualizaciones y no se sabe si aún está en planes. Sargento Rock, Arnold Schwarzenegger. A finales de los años 80, Arnold Schwarzenegger fue contratado para ser al Sargento Rock en una película producida por Joel Silver. Pero luego de varios años, en 2006 se anunció que Arnold ya no participaría, sin embargo, supuestamente ya tenían un guión fantástico y solo faltaba buscar a los actores. Aparentemente Bruce Willis sería el nuevo actor para el Sargento Rock. Luego hubieron pocas noticias, como que la cinta ocurriría en la Segunda Guerra Mundial, luego que en realidad ocurriría en un futuro cercano, pero finalmente se canceló. Y bueno, eso ha sido todo. Ey, espera, te faltaron algunas películas XDDDD. Ah, cierto, gracias por avisarme Rick de Mushroom. Nivel extra. Mortal Kombat contra DC Universe. Jeremy Adams, guionista de las películas de Mortal Kombat Legends, dijo en 2023 que le ofrecieron a Warner Bros. Hacer una cinta animada de Mortal Kombat contra DC Universe, pero por alguna razón la rechazaron. Sin embargo, él tiene la esperanza de que algún día cambien de opinión. Hourman. En 2021 se anunció que Warner y la compañía Chernin Entertainment harían una película sobre Hourman. Para los que no lo conozcan, este superhéroe en realidad se llama Rex Tyler y creó una vitamina especial apodada Miraclo, la cual le da un poder como superfuerza o supervelocidad, pero esto le dura solo una hora XD. Y bueno, desde que se anunció su película en 2021, no supimos nada más. Metal Men. En 2002 se anunció que Barry Sonnenfeld estaba escribiendo una película de los Metal Men, un equipo de robots superhéroes de DC. Nunca más se mencionó el proyecto, pero sorpresivamente en 2021 Barry dijo que aún estaban haciendo la película. Luego a finales de ese mismo año se mencionó que ahora Metal Men tendría otra película, pero esta sería animada. Y bueno, no hemos tenido ninguna cinta ni ninguna noticia sobre los Metal Men, así que parece que ambos proyectos se cancelaron. Monolith, Lionsgate. Monolith es un cómic sobre Alice Cohen, una ex drogadicta que conoce a un golem cuya misión es proteger la ciudad. Curiosamente en uno de los cómics aparece Batman, pero bueno. En 2016 la empresa Lionsgate anunció que harían una adaptación cinematográfica, pero como pueden imaginar, nunca más se habló del proyecto. Bizarro, 2009. En 2009, los que hicieron la película Galaxy Quest planeaban hacer una sobre Bizarro, el enemigo de Superman. Posiblemente esta iba a ser de comedia, pero como ya vimos, jamás se concretó. Black Hawk. En los años 80 se anunció que Steven Spielberg dirigiría una película basada en Black Hawk, un cómic sobre un ejército de la Segunda Guerra Mundial, pero se canceló porque Spielberg estaba ocupado con Indiana Jones. Sorpresivamente en 2018 el proyecto revivió nuevamente con Steven Spielberg como director. A pesar de que en 2022 se mencionó que ya había un guión listo, parece que ya no hay planes de hacer la película. Ronin, Darren Aronofsky. Ronin es un cómic de Frank Miller que trata sobre, bueno, un Ronin que llega a un futuro súper tecnológico y apocalíptico. Básicamente es Samurai Jack pero la versión original XD. Bueno, la cosa es que en 1998, Darren Aronofsky firmó un trato con New Line Cinema para hacer la película de Ronin. Incluso el propio Frank Miller iba a escribir el guión, sin embargo el proyecto no llegó a nada. En 2007 se intentó hacer de nuevo pero con otro director, pero una vez más, no se llegó a nnada. Batman de Joss Whedon. Luego del fracaso financiero que fue Batman y Robin, Warner vio muchas opciones para una nueva cinta de Batman. Una de ellas la propuso el director Joss Whedon. Aunque no dio muchos detalles, dijo que su idea era tener a un villano totalmente original y que no había salido en los cómics. Y este personaje estaría inspirado en Hannibal Lecter. También mencionó que habría una escena de un Bruce Wayne joven, el cual detendría a unos bullies y esto le haría entender que él puede ser un héroe. Al final esta cinta de Joss Whedon nunca se hizo y tuvimos Batman Inicia con Christopher Nolan, Green Lantern, Corey Reynolds.
En 2007, el actor y escritor Corey Reynolds hizo un guión para una cinta de Linterna Verde. Esta estaría enfocada en Jon Stewart, y sí, Corey la protagonizaría e incluso quería que esto fuera una trilogía. La cinta se llamaría Linterna Verde, el nacimiento de un héroe, y además tuvo una opinión positiva por parte de Warner Bros. Sin embargo, la idea se canceló por razones desconocidas. Y bueno, esas han sido todas las películas canceladas de DC Comics. Espera, te faltó una. Ah, cierto, en 2010 se anunció una película sobre Hawkman. Y ya, eso es todo XD, no se dijo nada más. Nivel secreto, Injustice. ¿Recuerdan el guión de Justice League parte 2 que mencioné hace rato? Pues curiosamente tiene algunos elementos que parecen sacados del cómic y videojuego Injustice. En ambas historias Lois Lane muere, Superman se vuelve loco y hay líneas de tiempo paralelas. Hay un futuro post-apocalíptico en donde Batman tiene que reunir a otros héroes y villanos para detener esta amenaza y bueno, se podría decir que en parte estaban adaptando Injustice, película animada de Wonder Woman. En el año 2016 se estrenó una película animada del Batman de Adam West, la cual luego tendría otra secuela más. La cosa es que debido al éxito de esta peli se consideró hacer lo mismo pero con la Wonder Woman de Linda Carter. Actualmente no hay planes de hacerla, pero como dato curioso Linda Carter hizo un cameo en Wonder Woman 86, así que estoy seguro de que ella aceptaría participar. Green Lantern Corps. En el año 2014 se anunció una película sobre el equipo de Linterna Verde y su fecha de estreno sería en 2020. Luego en 2017 David Goyer fue contratado como guionista y se confirmó que los protagonistas serían Hal Jordan y Jon Stewart, sin embargo al final nunca se estrenó. Actualmente James Gunn hará una serie con esos dos personajes, pero al parecer no tendrá relación con el guión anterior. Lego Batman 2. Luego del éxito de la primera película, Warner rápidamente se puso manos a la obra para hacer una secuela. Esta vez la peli trataría sobre Batman y la Liga de la Justicia y Superman sería uno de los personajes principales. Lamentablemente Warner terminó perdiendo los derechos de Lego y tuvieron que cancelar la secuela. Shazam 2, versión original. En la escena post-créditos de Shazam se mostraba al gusano Mr. Mime dando a entender que aparecería en la secuela. Y de hecho esta era la idea original, sin embargo Walter Hamada, el jefe de DC en ese tiempo, pensó que el villano sería muy ridículo, así que decidieron descartarlo. Otra idea era poner a Black Adam, pero el actor Wayne Johnson se negó a participar. Batman año 1. Antes de que Warner contratara a Christopher Nolan ya tenían una idea con el director Darren Aronofsky. Para empezar, la idea era que la película fuera para mayores de edad debido a que tendría un tono maduro. Bruce Wayne perdería su fortuna y viviría como indigente. Alfred sería interpretado por un afroamericano y Gatúbela sería una prostituta. Algo curioso es que se estaba considerando a Joaquín Phoenix como Batman, el cual años más tarde interpretaría al Joker, y también la película de The Batman 2022 utilizó algunos conceptos similares a los de este guión.